El diputado socialista Manuel Monsalve, que es de la misma idea, está investigando el tema y también quiere llevar esto a la Fiscalía Nacional Económica. Estamos en contacto con el diputado Monsalve. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Hola, Eduardo. Gracias por el contacto. Gracias a usted. Primero quiero partir. Sí, lo escucho. Antes de referirme al tema, quiero partir solidarizando por el fallecimiento de Christopher Mancilla en mi condición de médico. Y quiero ir al tiro al punto. Es cierto que la economía chilena cayó casi 6 puntos el año 2020. Y también la economía mundial. Efectivamente, si uno mira las cifras negativas, uno podría hablar de una recesión. Sí. Pero esta recesión tiene una característica, que no es por la caída de los medios de producción, no es porque se haya dejado de producir, es porque cayó el consumo producto de la caída de los ingresos de las familias. Y aquí quiero volver al punto principal de lo que estamos viendo. Los materiales de construcción, a diferencia de una serie de otros bienes y servicios que consume la población chilena, que también han subido de precio, pero en el caso de los materiales de construcción, la subida de precios es del doble o del triple, o sea, del 100 o del 200% en el aumento de los precios. No es que haya crecido un alza del 10 o del 20 o del 15%, estamos hablando de alzas del 100 y del 200% en los precios de los materiales e insumos de construcción. Entonces uno podría preguntarse, ¿hay abuso? Yo creo que sí. ¿Hay delito? ¿Hay colusión? Creo que hay que investigar. ¿Eh? Porque efectivamente, como aquí se ha planteado, estamos en un país que, ¿cuál es su condición? Se perdieron 2 millones de empleos. 2 millones de empleos, se han recuperado solo 1 millón. 700.000 trabajadores están acogidos a la ley de protección del empleo, o sea, reciben parcialmente su salario, parcialmente. Sí. 2/3 de los chilenos no llegan a fin de mes con sus ingresos. Y producto de esa condición, de esa urgencia económica, sanitaria, de esa crisis económica de las familias chilenas, se recurrió al retiro de los fondos previsionales. Sí. No para aumentar las ganancias de las empresas. Es que eso ahí está la clave. Para proteger, ahí está la clave, no para diputado. proteger la posibilidad de las familias de sostener su condición de vida. Entonces, sí. La pregunta aquí es si este aumento de precios es artificial. Yo te quiero colocar un solo ejemplo, uno solo. Después podemos hablar del resto de ellos. En el caso de Easy, que es una de las empresas, el 15 de abril, o sea, hace poco, si uno iba y entraba a Easy, el diluyente de 5 litros de Ideval tenía un costo de 8.590 pesos. El 15 de abril, hace menos de un mes. El 7 de mayo, si tú entrabas a Easy, el precio del mismo diluyente, los mismos 5 litros de la misma marca, tenía un precio de 15.590 pesos. ¿Alguien puede pensar que ese aumento al doble del precio en menos de un mes se debe al aumento en el costo de los containers? ¿O el aumento de la demanda de China? ¿O el aumento de los costos logísticos para el traslado de los diluyentes en menos de un mes? Claro. Es imposible. Claro. ¿Cuál es la explicación? Es absolutamente imposible. Entonces, lo que yo te quiero decir es que existen fundadas sospechas de que en un mercado que progresivamente está concentrado, porque estamos hablando que el mercado de los materiales de construcción es un mercado de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de venta al año. Y que progresivamente en Chile se ha ido concentrando. El 50% de ese mercado lo tiene Home Center Sodimac. Después viene Easy, después viene MTS. O sea, es un mercado concentrado. Y por tanto, la posibilidad de que efectivamente no estemos frente a un problema de libre competencia, sino por el contrario, argucias para evitar la libre competencia, yo creo que es evidente y por tanto creo que aquí lo que corresponde es investigarlo. Y la Fiscalía Nacional Económica aquí juega un rol muy importante. Me parece que es muy importante que investigue, tal como decía usted, la Fiscalía Nacional Económica, pero también hay que entender que esto afecta a mucha gente, no solo a quienes hicieron su retiro del 10% para poder arreglar su casa, a otros que para enfrentar este invierno están reparando su techo, sino también este escenario afecta a, por ejemplo, pequeñas constructoras que se dedican a la construcción de viviendas sociales, que ya no están llegando con los costos de la obra. Sí. También perjudica a maestros que decían, yo los escuchaba, decían, bueno, mira, yo le cobré a una clienta tanto por este trabajo el año pasado, y hoy día le tengo que cobrar más. Entonces me dice, ¿estás buena, estás carero? O sea, ¿qué te pasó? Y yo les tengo que explicar que a mí el porcentaje que me subieron es impresionante y que yo no puedo asumir el costo de esta alza de los materiales, que tampoco lo entiendo, pero tengo que hacerle el trabajo, pero tampoco si me tiro muy alto y que el cliente asuma absolutamente toda esta alza, no me va a contratar y no me va a salir el trabajo. Entonces es una situación bien compleja y que lo que llama la atención
es que no solo viene siendo desde un tiempo hasta la fecha los temas de los materiales de la construcción. Y ahí me gustaría preguntarle a Hernán, que está más interiorizado en todo lo que afecta a los consumidores, ¿qué otros tipos de denuncias les han llegado, por ejemplo? ¿Han subido también los alimentos, que era algo que hablábamos el día de ayer? El costo de los alimentos en Chile ha subido. ¿A usted ya le han llegado ciertas denuncias, Hernán? Sí, por supuesto. Especialmente nos llegan las denuncias y los reclamos de toda la gente que concurre a las ferias libres. Los frutas y verduras han subido en forma significativa. Hoy día ya no puedes ir con 10.000 pesos a la feria, tienes que ir con 20.000. Y ya tienes el kilo de tomate se ha mantenido el precio de las paltas, que es escandaloso. No, o sea, prohibitivo, yo ya ni las miro. Comprar paltas en Nueva York que en Chile. Sí. El tema de las verduras especialmente, porque tenemos todas las verduras carísimas y no han tenido ninguna baja significativa. Ojo, pero es que no son solo las ferias. Don Hernán, a mí me gustaría recalcar algo, y lo hablábamos ayer acá con Claudio y con Eduardo, y la Mirna, por supuesto que también debe tener la misma opinión, porque la Mirna es de las mujeres que va a la feria. No son solo las ferias las que han experimentado un alza. Yo voy a la feria. Ojo, yo también voy a la feria. Mire, hoy día con 12.000 pesos me alcanzó para 1 kilo de tomate, casi 2 kilos de tomate, uno de palta, uno de limones, uno de zanahoria, una manzana, una de pera, kilos, cada uno, kilos, y un pepino. Nada. ¿Y cuánto gastaste? Como 12.000 pesos. Como 12.000. Es que no tenía más, así que eso fue lo que compré. Y compré 3 plátanos, que me alcanzó con las monedas que tenía, nada más. Las monedas. No, ¿viste? Sí, pero los supermercados también aumentaron mucho los precios. ¿Sabe cuándo yo lo noté? ¿Cuándo? De febrero a marzo. A la vuelta de vacaciones. A la vuelta de vacaciones, ya ciertos productos se habían 200, 300, 400, 500 pesos. Y ya a esta altura la verdad es que es una situación bien compleja. Describe otra economista, pero no voy a dar su nombre porque no estoy reporteando con economistas mientras estamos conversando de este tema, y ella pertenece a otro sector político, hablemoslo así, y señala que las cadenas de abastecimiento están con bastantes problemas producto de la pandemia. Han sido bastante interrumpidas por las cuarentenas, y eso ha tenido una afectación. Los transportistas dicen que han funcionado normalmente, es verdad. Y lo que podríamos también decir es que a lo mejor, Hernán, hay una mezcla de factores, o sea, los que se avivan por razones propias del oportunismo que nos falta, sí, y aquellos que efectivamente tienen razones poderosas para subir los precios porque hay menos stock. Exacto. Efectivamente, por eso yo digo de que aquí puede haber un abuso de la posición dominante que tienen los grandes distribuidores y los productores para ir controlando el abastecimiento del mercado, porque con eso van sacándole mejores rentabilidades. Eso es una práctica que se hace en la industria. También puede haber acaparamiento. Esto debe investigarse, porque claramente no es un mercado que esté actuando normalmente. Nosotros vemos, los camioneros han tenido libertad para poder transportar. Las grandes empresas productoras han tenido todas las facilidades para seguir produciendo. De hecho, la minería tiene récord hoy día y no ha paralizado nunca. Poniéndolo como ejemplo de que una gran industria que tiene muchos trabajadores sigue trabajando. Por lo tanto, aquí uno se empieza a pensar de que aquí hay una concentración entre los productores y los grandes distribuidores, porque los que han quedado afuera han sido los pequeños distribuidores de materiales de construcción. Eso sí que ahí hubo un quiebre en la distribución. Sí, porque ellos han tenido que abastecerse de los grandes distribuidores para poder tener materiales a la venta, lo cual les hace que también el producto le llegue a un precio mucho más alto a los consumidores. A mí, ayer se lo planteamos a Francisco Vidal, pero me la tiró para el córner, ¿eh? ¿Cuál? Yo le decía, bueno, ¿qué sacamos con darle ayudas a la gente que lo necesita, que son millones y millones de chilenos, y que es una ayuda muy importante y muy necesaria? Si esa ayuda se va a ir en potenciales especulaciones, en alzas de precios, en situaciones que tú dices... No le va a alcanzar para nada. No le va a alcanzar para nada. Su plata va a valer menos de lo que valía hace 2 meses atrás, hace 3 meses atrás, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo una ayuda para dársela finalmente, para que termine en las manos de
grandes conglomerados que podrían potencialmente especular ante una situación como esta. Entonces, ¿cómo se regula eso? O sea, porque si le van a inyectar plata al sistema a través de ayuda, me parece súper bien porque la gente lo necesita. Pero ¿cómo hacemos que esa plata rinda? Que esa plata hunda. Ahí tenía un problema económico porque le estáis pidiendo al auto acelerarlo y que no acelere. Si tú le inyectas dinero al mercado, necesariamente se va a producir, por cómo funciona el mercado, un aumento de precios, porque se denomina inflación. Sí. Básicamente, cuando la demanda excede la oferta, porque ahora van a haber más demanda, más gente con luquita. Antes habían 2 personas con lucas, ahora van a haber 40 personas con luquita. Y esas 40 personas quieren los mismos productos. Por lo tanto, el proveedor de esos productos va a decir, ya no lo vendo a 1, lo vendo a 2, a 3 o a 10. Y esa inflación va a ser consecuencia necesaria de la inyección de capital. Claro, y es lo mismo como actúa el crédito en la economía a largo plazo. Es lo mismo. Yo lo entiendo y está perfecto. Lo que yo pienso y lo que yo creo es que hay mercados en los que, que opera el libre mercado. Tú te quieres ir al Caribe, ya no se puede viajar, pero tú te quieres comprar el televisor, el último televisor, el más inteligente de todos, que te mira, te encuentra lindo, perfecto, dale. Pero si tú vas a comprar una plancha de zinc para arreglar tu techo, ¿cómo hay que pagar especulación por eso? Es que ahí tienes un gran problema, que para poder entrar a una economía regulada, ojo que el estado de excepción constitucional que estamos lo permite, pero tienes el problema que desde el punto de vista de cómo nosotros analizamos la economía, sería casi imposible pensar que tuviésemos un Estado que entrara a fijar precios y a determinar fijación de precios en nuestro país. Eso sería casi realmente... Yo lo entiendo, Claudio, pero también entiendo el punto que plantea Eduardo, que es abusivo. No, lógico. O sea, es no haber entendido absolutamente nada de lo que nos llevó al estallido social de octubre del 2019. Pero es que no tiene que ver con el aumento, es que eso es lo que quiero que quede claro. Es un efecto de la economía, no tiene que ver con que la persona es mala y sube el precio, sino que simplemente es un efecto de la naturaleza y de la economía. Esto no tiene que ver con que aquí hayan gallos malos, empresarios malos. Entonces, ¿por qué sube el supermercado los alimentos? Cuando hablamos de macroeconomía y cuando hablamos del efecto del crédito en la economía, básicamente ocurre de la misma forma como está ocurriendo en los 10% y los retiros, o eventualmente si sale de la renta, ¿cómo se llama? La renta universal. Básica universal. ¿Por qué? Porque tú al inyectarle capital a la gente y tener luquita en el bolsillo, necesariamente se va a producir una mayor demanda por sobre la oferta. Sí. Y eso, matemática y económicamente, te va a producir un aumento de precios a menos que fijes precios en ciertos mercados. Es que, claro, no, es que lo que pasa es que es interesante. Yo no soy economista, así que esto me lo tuve que más o menos estudiar, pero lo que pasa es lo siguiente: el primero, segundo y tercer retiro, ¿qué es lo que hacen? Fuerzan a las AFP a tener que vender activos. Los activos, porque muchas de estas AFP, sobre todo en el tercer retiro, ya no les quedaba liquidez, así la plata chinchina acá. Salen rápidamente a vender activos, lo que hace bajar el precio porque los venden rápido, apurado. Para evitar aquello, el Banco Central, ¿no es cierto?, tiene que intervenir emitiendo billetes, emitiendo plata para comprar los activos financieros. Y ahí es donde se produce lo que dices tú, Claudio, que hay demasiada circulante y el circulante presiona a procesos inflacionarios. ¿Cómo se detiene? El mismo Banco Central, lo que no ha ocurrido, tendría que subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que la gente siga gastando más, para que la plata se guarde, se ponga en el banco para tener más interés, pero eso ¿qué genera? Una no reactivación de la economía. Claro. Es todo un circuito, si la economía es lógica. Entonces, eso no ha ocurrido. Pero si esto continúa de la forma en que se ha manifestado, suponte tú que hubiera un cuarto retiro o un quinto retiro de los fondos previsionales, podría ocurrir efectivamente que hubiera un proceso inflacionario importante. Ahora, eso es un tema que está en un segmento de la discusión. Yo creo que de todas maneras, este es un país donde sabemos que se han coludido con los remedios, con los pollos, con el confort. Por lo tanto, no es, digamos, tan extraño, ni hay que ser paranoico o mal pensado, y mejor dicho, hay que ser mal pensado porque tenemos razones suficientes como para pensar que también los de siempre o un sector se aprovecha de las circunstancias. Exactamente. Diputado, usted dice que lo quiere llevar a la Fiscalía Nacional Económica solo el tema del alza desmedida de materiales de la construcción. Sí, mira, permíteme meterme en la discusión económica, porque creo que todos entendemos las reglas del libre mercado. De hecho, estamos en un proceso constituyente, seguramente en ese proceso constituyente veremos qué cosas se dejan al libre mercado y qué cosas se regulan por parte del Estado. Uh-huh. Pero no estamos en un momento normal de la vida de un país. Ese es el punto. Hay que recordar que el propio presidente de la República al inicio de la pandemia dijo: esta es la peor crisis que Chile enfrenta en los últimos 100 años.
Y el principal efecto sobre la economía ha sido justamente la caída del consumo, o sea, la incapacidad de la familia de tener recursos para poder sostener sus vidas, comprar sus alimentos, pagar la luz, pagar el agua. Hay que recordar que hemos tenido que postergar el pago del IVA, hemos tenido que postergar los créditos hipotecarios, hemos tenido 1.800.000 chilenos han tenido que postergar el pago de la luz y del agua. Exacto. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es si en una condición de catástrofe que el propio Estado reconoce a través de un estado de excepción, corresponde que en ese estado donde la población está arrinconada sanitariamente, socialmente y económicamente, corresponde decir, no, sabe que aquí dejemos que el libre mercado regule estas cosas y por lo tanto, si hay poco, que cobren algo. A mí me parece que no. A mí me parece que no es correcto ni económica, ni ética, ni políticamente. Entonces, el gobierno desde el principio se le planteó la posibilidad de fijar precios. Hay que recordar que el estado de excepción, estado de catástrofe, entre otras cosas, puede limitar la propiedad. Y ahí hay un debate respecto a si la limitación al derecho de propiedad también permite, entre otras cosas, limitar el derecho a fijar libremente los precios. Pero a lo menos lo que uno esperaría es que si no se van a fijar precios, el Estado tenga un rol activo en proteger a la población. Claro. Pero por favor, si aquí son millones de chilenos los que están siendo afectados, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el CERNAP? ¿Dónde está la Fiscalía Nacional Económica? O sea, lo que uno aspira es que el Estado, que en la práctica representa la búsqueda del bien común, en un estado de catástrofe, en una situación de esta naturaleza, vaya a proteger a los chilenos. 400.000 personas tuvieron que dejar su hogar y hoy día viven en campamentos. No, si Diputado, O sea, ¿puedo agregar una cosita personas chiquitita? están buscando madera y esa madera hoy día les cuesta el triple. Diputado, Entonces, yo le agrego... creo que esto es muy grave. Diputado, yo le agrego algo. Antes del estallido social incluso, Chile es un país súper caro. Tenemos precios del primer mundo con sueldos del tercer mundo, para decirlo en fácil, Claro. digamos. Acá yo misma he podido comparar, comprando en un supermercado en Alemania, he gastado 1/3 de lo que gasto en el supermercado acá. La diferencia es que acá la mitad de los trabajadores y trabajadoras recibe un sueldo, un ingreso de 401.000 pesos hacia abajo. Entonces, esa es la realidad. Y no tenemos bienes sociales como la educación y la salud. Estoy poniendo solo el ejemplo de Alemania para que no después digan, no, es Claro. que en otros países... No, Alemania tiene una salud y una educación que es bastante garantizada, digamos, en los elementos centrales, ¿no? De la educación tanto escolar como universitaria y el tema de la salud. Entonces, eso hace que este país sea demasiado caro para vivir. La gente no le alcanza. No le alcanzaba antes del estallido, menos le alcanza después del estallido, menos después de la pandemia. Mirna, solo agregarte que nos olvidamos de la situación previa al estallido. Lo decía. 50% de los trabajadores con salarios menos de 400.000 Lo acabo, pesos. no, si lo acabo de decir. 70% con Lo acabo de salarios menos decir. de 550. No, pues sí, eso es lo que acabo de decir. Y 10 millones y medio de chilenos endeudados, siendo Sí. los ciudadanos más endeudados del mundo. Sí, claro. Esa es la realidad de Chile antes del estallido social y antes de la pandemia. Exactamente. Entonces, yo creo que hay ciertos límites indispensables y necesarios, porque si no se fractura algo que es muy delicado en una sociedad, ¿cierto? Se fractura la confianza en las instituciones. Y cuando se fractura la confianza en las instituciones, entonces se pierde la capacidad de convivir. Entonces, en una catástrofe, la tarea del Estado y de las instituciones es proteger a las personas. A mí me parece que en este caso eso no está ocurriendo y quiero volver a hacer un llamado aquí a través de este medio al gobierno que tiene herramientas a través del Servicio Nacional del Consumidor y está la Fiscalía Nacional Económica que fue creada justamente para buscar perseguir eventuales alteraciones a la libre competencia. Y yo creo que aquí la hay. Vamos a estar entonces muy pendientes a ver cómo se desarrolla este Mira. tema. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.